Quiero comenzar hablándoles de esto, tipos de fe. Quiero compartirles una experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de entrenar un deporte cuando estaba más joven, tenía 15 años, me quedé sin escuela, sin preparatoria, y dije, bueno, ¿en qué voy a ocupar todo este tiempo libre que tengo? Todo este año sabático que voy a tener en lo que yo tengo que hacer mi examen nuevamente de admisión, y entré a un deporte, me gustó mucho el deporte de box, y me acuerdo que fui a entrenar y estuve entrenando mucho tiempo, pero al cabo de ir entrenando, me di cuenta que existen varios tipos de niveles de boxeadores, pero sobre todo dos generales. Uno es el amateur y uno es el profesional. Yo siempre me desenvolví en el campo del amateur. El entrenamiento es muy pesado, los días son muy pesados, los golpes son muy duros, pero el profesional siempre va un poco más allá que el amateur. Estuve entrenando este deporte más o menos como unos 5 años y siempre me desenvolví en esta área. Nunca quise pasar al área de profesional porque no estaba 100% seguro de que me iba a dedicar a eso. Y estuve en este tiempo, estuve entrenando y me di cuenta del nivel que hay entre un amateur y un profesional. No quiere decir que quizás los dos ignoren el concepto de boxeo, pero sí quiere decir que hay un diferente tipo de nivel. Cuando hablabas de una persona profesional, es una persona que gana dinero, que dedica su cuerpo, que dedica su alma, que dedica todo a eso que está haciendo, a eso que se está dedicando. Esas personas comen de eso, viven de eso y existen para eso. Pero cuando hablas de un nivel amateur, bueno, pues un nivel amateur es una persona que está iniciando, que está comenzando. Y la verdad sea dicha, nunca nos pagaron absolutamente nada. Siempre íbamos y recibíamos, me encanta un primo que tenía, decía, no, pues, ¿quién te va a cobrar por recibir golpes de gratis, verdad? Íbamos y hacíamos el mismo trabajo, hacíamos el mismo esfuerzo, pero nuestro nivel era amateur. Y empiezas a distanciar, o empiezas mejor, la palabra mejor empleada es a diferenciar de un nivel a otro. La vida nos da niveles para todo. Me gusta mucho que siempre se nos catalogue en algún tipo de nivel. Ahorita, por ejemplo, en la economía se habla mucho de el nivel socioeconómico, ¿no? Hay veces te ponen las pancartas y te dicen, mira, estos son los niveles socioeconómicos que hay. Este es de la clase alta, a la cual no pertenezco. Esta es de la clase media, a la cual dices, bueno, a lo mejor no pertenezco. Esta es de la clase baja, dices, bueno, a lo mejor no pertenezco a eso. Y viene la clase de miseria y dices, esa pertenezco, ¿verdad? Porque no tengo absolutamente nada de dinero, todavía no estoy proveyendo, pero se nos enseña a catalogar en niveles, porque es más fácil hacerlo. Se nos enseña a hacer grandes grupos de personas que caben en un nivel para que nosotros podamos diferenciar entre uno y otro. Con esta clase o con este mensaje, quiero que nosotros analicemos el tipo de fe o el nivel que nosotros podemos tener. Quiero que entendamos por qué hay veces nuestra fe alcanza para ciertas cosas, pero en ocasiones no alcanza para esas cosas. Y el mejor ejemplo que siempre vamos a tener, lo vamos a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Y para analizar el tipo de fe, me gustaría, Benny, si me ayudas, por favor, pasar a la siguiente. Vamos a empezar de la base, de Hebreos 11:1. Yo no sé ustedes, pero Hebreos 11:1 era el versículo que siempre me salvaba en la escuelita dominical, cuando decían, te tienes que saber un versículo de memoria. Y yo me sabía además de Génesis 1:1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos 11:1 siempre se me quedó. Y es la base donde parte el mensaje que quiero hablarte, pero es la base donde partimos cada uno de nosotros. Y Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con este pasaje podemos conocer cuál es nuestro tipo de fe o cuál es nuestro nivel de fe. Porque si Hebreos 11:1 se encarga de decirnos que la fe es la certeza de lo que se espera, tenemos que analizar qué es lo que dice este contexto o qué es lo que dice ciertamente estas palabras. La certeza, todos podríamos decir que todos la tenemos. Por ejemplo, quiero hacer una práctica muy rápida con ustedes. Todos sabemos con certeza que después del 1 sigue el 2. Y después del 2, ¿qué sigue? El 3. Nadie te puede venir a decir, ¿sabes qué? No, después del 2 sigue el 4. No, sigue el 3. Después del lunes sigue el martes. Después del martes sigue el miércoles. Después de enero sigue febrero.
después de marzo, entendemos esta certeza, sabemos qué es lo que va a venir. Eso significa la palabra certeza, la seguridad de que sabemos qué es lo que va a pasar. Pero me gusta mucho esto porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por la certeza no podemos saber qué tipo de fe tenemos, pero sí podemos saberlo por lo que estamos esperando. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Todos creemos en Cristo? ¿Todos somos cristianos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No es que otro sea mejor, quiero aclarar mucho esto, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que estamos esperando. Te lo voy a poner un ejemplo que quizás aquí en México dominamos mucho, no sé si en otros países también, pero un equipo de fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Tienes a un equipo que tiene la misma casaca, los mismos colores y que va a pelear por el mismo balón. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese equipo? Lo que puedan estar esperando. Porque a lo mejor unos están esperando ganar y qué bueno, porque todos queremos ganar. Pero a otros, a lo mejor en ese mismo equipo, otros están esperando no perder. Y no es lo mismo. Unos están esperando ganar y otros están esperando no perder. Y a lo mejor dentro de ese mismo equipo, otros están esperando que no les metan tantos goles. Y dentro de ese mismo equipo, otro está esperando no perder tan feo. Es un equipo, defienden lo mismo, creen en lo mismo, pero están esperando diferentes cosas. Y es aquí donde se empiezan a diferenciar los tipos de fe que hay. Porque la fe funciona. La fe es como la electricidad. Aunque tú no creas que si conectas el cargador al celular, lo va a cargar. No depende de que lo creas o no, depende de que funcione, de que es así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo te invitaría a que te hagas una pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando una mejor relación con Dios? ¿Estás esperando que Dios bendiga tu vida? ¿Estás esperando que Dios te abra puertas donde no las hay? ¿O estás esperando que te pase lo peor? ¿O estás esperando a ver cuándo nos dicen que ya nos dio este virus? ¿O estamos esperando a ver cuándo nos corren del trabajo? ¿O estamos esperando a ver qué cosas me desaniman para ya no seguir con Dios? Porque la fe funciona, lo entiendas o no. Y déjame decirte algo, con certeza, lo que esperas es lo que vas a recibir. Me encanta cuando Jesús le decía a las personas que se haga conforme a lo que tú crees o conforme a lo que tú creas. Si crees que yo lo puedo sanar, se va a sanar. Pero si no crees, no va a pasar nada, porque la fe funciona, la entendamos o no. Y el siguiente concepto que viene ahí es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es una convicción? Algo de lo que estás tú completamente convencido, que nadie te puede venir a hacer cambiar. Y me gusta esta parte porque dice, lo que no se ve. Quiero que lo entiendas de la siguiente manera también. Por ejemplo, yo tengo la convicción de que soy un hombre. En serio, tú no me vas a poder venir a decir a mí que yo soy una mujer o que yo soy un animal o que yo soy otro tipo de persona. Yo soy un hombre. Lo dice mi genética, lo dice mi ADN, lo dice mi cuerpo. Yo soy un hombre. Es una convicción. Eso es lo que yo soy. Hoy en día, la generación está tan perturbada que quiere cambiar nuestras convicciones como estas. Pero yo sé lo que soy. Pero lo que no se ve va a venir a probar tus convicciones. Quiero que lo entiendas con esto. Yo tengo la convicción de ser hijo de Dios. Por eso dice, es la certeza de lo que se espera. Número 2, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve va a venir a probar tus convicciones. Lo que no se ve quizás era una pandemia y va a venir a probar las convicciones de cada uno de nosotros. Lo que no se ve quizás sea una enfermedad, quizás sean problemas, quizás sea el trabajo que no te van a dar, quizás sean pruebas, quizás sea adversidad y va a venir a probar qué tanta convicción tienes. Sí, es una convicción o nada más era, como lo decimos aquí en México, pura llamarada de petate. Me encanta porque tenía una persona, me gusta mucho platicar con las personas, y tenía una persona que se dedicaba a medir el quilataje del oro. Era como valuadora, creo que se les llama así. Y yo le decía, cuénteme señora, ¿cómo es que puede saber qué quilataje tiene el oro?
Y ella me lo explicaba, voy a tratar de decírtelo de la manera, si alguien es experto en esto, pues a lo mejor me puede corregir después. Ahorita no, porque se va a ver mal, pero bueno, ella me decía, yo cuando me traen una cadenita de oro, dice, yo la someto a diferentes sustancias. Dice, si le echo la primera sustancia y no la mancha, quiere decir que es de 10 quilates. Yo, qué interesante. Y le decía, bueno, pero si le echa la primera sustancia y no la aguanta, ¿qué es? O sea, quiere decir que es pura fantasía, no es oro. Dice, pero si aguanta la primera, le puedo echar la segunda. Y si le echo la segunda y no la mancha, se quiere decir que es 14 quilates. Qué interesante, le dije. Bueno, dice, pero le puedo echar una más. Y si aguanta una más, quiere decir que es 18 o puede llegar hasta 24 quilates. Oro puro casi no hay, pero ella me decía 18 quilates y ese es el más valioso que podemos encontrar quizás dentro de alguna cadena. Pero qué interesante es esto, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es esa substancia que va a venir a probar tu convicción, tu fe. Y quizás Dios permita una primera substancia para ver si somos oro de 10 quilates. Y habremos algunos quizás que seamos pura fantasía. Y que a la primer substancia comencemos a deshacernos. Pero habrá otros quizás que seamos de 10, o que seamos de 14, o que seamos de 18 quilates. Y ahí sabremos qué tipo de nivel de fe vamos a tener. Mi deseo con esta clase es que tú te puedas ubicar en donde estás, pero que aspires siempre a seguir adelante. Y para eso me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 14, verso 13 al 32. Mateo capítulo 14, verso 13 al 32. Por el tiempo, me gustaría contártelo. Y más adelante vamos a estar viendo pasajes específicos, pero me gusta mucho esta historia, porque algo que me gusta es que comienza diciéndonos que Jesús se encontraba cansado, estaba cansado, él quería separarse, a orar, a tener esa conexión con Dios, pero dice que de repente se da cuenta que una multitud lo había seguido y que esa multitud estaba ansiosa por verle, ansiosa por escucharle, ansiosa por escuchar sus palabras de vida eterna, ansiosa por recibir un milagro de parte de Jesús y había venido de varios lados a ver. Y me gusta mucho un pasaje ahí en Mateo capítulo 14, verso 13 en adelante, que dice, y Jesús lleno de compasión, dice que se puso a atender a esta multitud. Y primero les enseñó la palabra, les puso a atender cada una de sus necesidades. Jesús siempre tan amoroso. Y me gusta recordar esto porque cuántas veces nosotros no estamos fastidiados del trabajo, estamos fastidiados de muchas cosas, ya no queremos atender a nadie, ¿no? Así de, discúlpenme, ahorita no estoy para nada. Jesús no era así. Jesús siempre estaba dispuesto a atender a todos. Y dice que atendiendo toda la multitud, sus discípulos, sus amados discípulos, siempre atentos a las necesidades que tenía, dice que se le acercan y dicen, mira Jesús, ya es bastante tarde y esta gente viene de muy lejos. Despídelos ahora, Jesús dice, permíteles que se vayan para que ellos puedan ir en el camino y encontrar algo de comer. Y me gusta lo que Jesús dice, porque Jesús se sentía tan a gusto en esa situación que dice, ¿sabes qué? No tiene necesidad de irse. Vamos a darle de comer nosotros. Y es que, bueno, si fueran 10, tú dices, bueno, a lo mejor. Si fueran 5, bueno. Pero la Biblia nos dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. 5,000 hombres. Y Jesús tiene esa grandiosa idea de decir, vamos a darles de comer a absolutamente todos. Y bueno, empieza el problema porque dicen, bueno, es que nosotros no tenemos comida. Jesús le dice, busca, ¿qué tenemos? Esta es mi versión, ¿verdad? Mi manera de contarlo. Y dice que solo había 5 panes y 2 peces. Dice, Jesús los manda a traer, hace una oración, bendice el pan y dice la Biblia algo extraordinario. Yo no sé si tú cuando lees esto no te da emoción leerlo, pero dice la Biblia que alcanzó para esos 5,000 hombres, para las mujeres y para los niños. Y me gusta mucho la palabra que usa porque dice, y todos quedaron saciados.
¿Te has quedado alguna vez con hambre? ¿Verdad? Comes así y dices, no me sacié, no me llené. No, eso no pasó con Jesús. Jesús bendijo ese pan y alcanzó para que todos comieran y todos quedaran saciados. Dice que fue tanto lo que hubo que después los discípulos recogieron 12 cestas llenas de todo lo que había sobrado. Pero la historia continúa y me gustaría seguírtela contando. Acaba de despedir Jesús a la multitud, acaba de alimentar a estos hombres y Jesús dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir al otro lado. Se suben a la barca, él y sus discípulos. Imagínense lo cansado que iban, ¿no? Van en la barca y, bueno, Jesús les dice, ¿sabes qué? Adelántense, adelántense. Yo me voy a quedar aquí a orar. Yo me voy a quedar aquí a hacer las cosas que necesito conectarme con Dios. Se adelantan. Y ya la barca yéndose muy lejos, Jesús hace algo que nos demuestra que es el Hijo de Dios. Solo al Hijo de Dios se le hubiese ocurrido alcanzar la barca caminando sobre las aguas. Qué hermoso, ¿no? Que dices, pues camino, y empieza a caminar sobre las aguas, empieza a ir sobre las aguas y alcanza la barca. Yo no sé tú si hubiera sido de los 12 discípulos que iban en esa barca, pero dice que tuvieron miedo. Yo no sé qué tan valiente seas tú. Yo no me considero muy valiente, pero yo estoy seguro que si voy en una barca y que veo también a un hombre caminando, también me hubiera asustado, hubiera gritado, me hubiera llenado de miedo. Y dice que Jesús los ve tan espantados que les dice, tengan ánimo, soy yo, soy Jesús. Y me encanta esta escena que viene porque dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Me encanta la contestación que Jesús le da, dice, ven, Pedro sale, camina sobre las aguas. Alguien más. O sea, imagínense esa escena, dos hombres caminando sobre las aguas. Y empieza a caminar para ir con Jesús. Y hasta aquí quiero permitirme contarte la historia para poder terminar con ella en el final. En esta historia quiero hablarte de 3 tipos de fe, 3 niveles de fe. Y la primera, Benny, si me haces favor, por favor, la primera está representada por los 5,000 hombres. Está representada por este Mateo capítulo 14. Vamos a leerlo, versos 13 y 14. Dice de la siguiente manera. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos que estaban enfermos. Primer tipo de nivel de fe, o primer nivel de fe. Está representada por los 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Estos 5,000 hombres buscaron a Jesús. Miren, por eso quiero aclararte esto, ningún tipo de nivel es mal, porque tú para buscar a alguien ya necesitas tener fe en él. Por ejemplo, cerca de un negocio que yo tenía, había un doctor muy famoso y la gente venía hasta de provincia, venía de Pachuca, venía de Puebla, para venir a ver a ese doctor, porque confiaban en él. ¿Qué es lo que les hacía venir de tan lejos? La confianza, o por decirlo así, la fe que tenían en que el doctor podía diagnosticarlos bien. Esta gente vino de lejos y no vino movida con un sentimiento vacío, vino movida porque tenía ya fe en Jesús. Este nivel de fe tiene, o este tipo de nivel de fe ya tiene fe en Jesús. Buscamos a Dios porque le creemos. Vamos a la iglesia porque le creemos. Nos congregamos porque le creemos. Nos bautizamos porque le creemos. Leemos la Biblia porque le creemos. Asistimos a la reunión porque le creemos. Nos conectamos aquí porque le creemos. Porque no buscamos lo que no tenemos fe. O sea, por ejemplo, no dices, no sabes que voy a ir a que me lean la mano. No crees en eso. No tienes fe. No te va a hacer mover. Pero esto que se trata de Jesús te hace venir, te hace conectarte, te hace entrar en oración, porque este nivel de fe es muy importante. Estas personas iban a buscar a Jesús y querían palabra. Qué bueno que querían palabra. Querían mensaje. Qué bueno que querían mensaje. Querían milagros. ¿Y qué crees? Recibieron milagros. Les sanó de su enfermedad. Sabían que Jesús podía hacer eso por ellos. Porque este tipo de nivel de fe en el creyente se llama ¿qué puede hacer Jesús por mí? ¿Qué puede hacer Jesús por mí?
Ellos iban a recibir, ¿y qué crees? Recibieron. Y no solo recibieron mensaje, no solo recibieron sanación, recibieron comida, recibieron mucho más de lo que esperaban. A veces nosotros vamos a la iglesia, entramos con nuestros hermanos, con la iglesia, convivimos con ella y recibimos más de lo que esperábamos. Vamos a dispuestos a recibir. Ellos iban a recibir milagro y ¿qué crees? Recibieron, porque era lo que esperaban y con certeza lo iban a recibir. Nosotros vamos a ir a recibir a la congregación como iglesia lo que esperamos. Ellos iban a recibir ese milagro, esa palabra, y la tuvieron. Y no solo eso, recibieron comida. Y la Biblia nos dice que con 5 panes y 2 peces quedaron completamente saciados. Pero quiero hablarte de este nivel o de esta característica, de este nivel de fe. Este tipo de vida espiritual o este nivel de vida solo viene a recibir. Y aclaro, no tiene nada de malo. Pero este tipo de fe es el que viene a recibir palabra de Dios y la va a recibir. Siempre quiere ayuda y la va a tener. Viene a recibir milagro y lo va a tener. Viene a recibir comida y la va a tener. Pero este tipo de nivel de fe solo está limitada a 5 panes y 2 peces. Este tipo de vida espiritual, hermano que me escuchas, joven que me escuchas, no requiere compromiso. ¿Sabes por qué la gente no se quiere casar hoy? Porque le tiene miedo al compromiso. ¿Por qué no quiere decir que anda con alguien? Porque le tenemos miedo al compromiso. ¿Por qué no quiere agarrar algo formal? Porque tenemos miedo al compromiso. Y el compromiso, este tipo de nivel de fe no requiere compromisos. ¿Sabes? Esta gente fue, recibió palabra, comida, peces, panes, milagro. ¿Y sabes qué pasó? Se fue. Y no pasó nada. Este tipo de nivel solamente tiene que esperar. Estar tranquilo. Me encanta cómo dice la Biblia. Y Jesús los mandó a que se acostaran. Esta es idea. Acá, tráiganme la comida, ¿no? Por favor, mesero. Ahí iba Juan y Juan, acá, ¿no? Este tipo de nivel de fe es así. Pero sobre todo este tipo de nivel de fe, si tú la tienes, no te garantiza permanencia. Si tu plan es continuar hasta la vida eterna, tú no te puedes quedar en este tipo de nivel de fe, porque esta multitud se fue y nunca más se volvió a saber de ella. No fueron de los que se quedaron. Porque, ¿qué puede hacer Jesús por mí? Primer tipo de nivel de fe. Segundo tipo de nivel de fe, ven, si me haces favor, ¿vale? Está representado por los 12 apóstoles. 12 apóstoles. Vamos a Mateo, capítulo 14. Me gustaría que lo leyéramos, el verso 16 y 17. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino que 5 panes y 2 peces. Me gusta mucho esto porque mira, los apóstoles estaban con Jesús. Ellos ya querían que se fueran, sinceramente. O sea, Jesús despide a los que se vayan. Quizás ellos también tenían hambre y quizás estaban esperando el tiempo de que todos se fueran para comer. Y Jesús les dice, no tienen necesidad de ir. Pero ellos estaban con Jesús. ¿Y sabes por qué estaban con Jesús? Porque le creían. Número 2, porque le habían visto hacer señales. Le habían visto hacer varias señales, hacer varios milagros. Ya le habían visto hacer. Y estaban con él para aprender y para ayudarlo en todo lo que necesita. Pero este tipo de nivel de fe, representado por los apóstoles, tiene un nombre diferente. El primero es, ¿qué puede hacer Jesús por mí? El segundo es, ¿qué puedo hacer yo por Jesús? Y este es el nivel que tienen los apóstoles. Mira, lo primero que tuvieron que dar, este nivel de fe se garantiza porque está dispuesto a dar. El primero es demandante. ¿Qué me va a dar? El segundo es ofertante. ¿Qué puedo dar yo por Jesús? Lo primero que dieron a estos apóstoles, lo que yo veo que dieron, fue su comida, sus 5 panes y sus 2 peces. No solo eso, quiero que usemos el sentido común. Hay cosas que la Biblia no dice, pero vamos a usar el sentido común porque no es necesario que lo diga. ¿Quién crees que le sirvió a los 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños?
Los apóstoles. ¿Se te hace difícil? A mí también. ¿A poco no? En sus congregaciones, no me dejen mentir, han tenido convivios. ¿Y cómo acaban las hermanas que sirven? Los que recogen los platos acaban cansados y somos como 50 o 100 o 200. Imagínate darle de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Ahora, ¿quién crees que fueron los que recogieron? Fueron ellos. Ellos recogieron las 12 cestas llenas. Estaban dispuestos a servir. Estaban dispuestos a dar. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? ¿O qué puedo hacer yo por Jesús? Este tipo de vida espiritual viene dispuesto a dar. Jóvenes que me están escuchando, ¿ustedes están dispuestos a dar algo por Jesús? ¿Qué van a dar a su congregación? ¿Qué aportan ustedes a la iglesia? La Biblia nos enseña y nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es necesario que entremos y que cambiemos nuestra mentalidad de demandante a ofertante. Me gusta mucho la Biblia cuando Dios va a sacar al pueblo hebreo de Egipto, porque la primera cosa que les dice es, salgan y ofrezcan sacrificio o ofrenda, por repetir nuevamente la palabra. ¿Y cómo es que tú le puedes pedir ofrenda a un pueblo que es esclavo? ¿Sabes qué quería hacer Dios? Quería cambiar su mentalidad. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros como jóvenes? Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. De decir, ¿qué más puede hacer Dios por mí si me ha limpiado mis pecados? Si me ha dado a Cristo como Salvador y si me prepara la vida eterna. Es momento de dar. Este tipo de nivel de fe tiene otra mentalidad. Se siente siempre en deuda con Dios. ¿Sabes? Estamos como iglesia o trabajamos por Dios, no por lo que nos vaya a dar, sino por lo que ya nos ha dado. Porque no hay nada que yo pueda hacer como hijo para pagarle todo lo que Él ha redimido en mi vida. Este tipo de nivel de vida espiritual requiere salir de la zona de confort. Qué cómodo estar ahí en la playita, ¿verdad? Pero estos 12 apóstoles se tuvieron que meter al barco, a la incomodidad del mar. Requiere compromiso. Me gusta mucho Juan capítulo 6, porque cuando Jesús predica ese mensaje, a partir de ese mensaje se empieza a quedar solo, porque sabes que predica el compromiso. Y como no les gusta comprometer, dice que cuando acaba el mensaje dicen, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y todos se van. ¿Y sabes quién se quedó? Estos apóstoles, estos 12. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este tipo de nivel de fe requiere servicio. No viene a quejarse, viene a mejorar. A veces me gusta mucho decirle esto a los jóvenes con que he trabajado la mayor parte del tiempo, es, donde está tu queja, está tu servicio. Oye, que no cantan bien, pues cante bien usted. Oye, es que no se preparen bien, pues dé clases bien usted. Oye, es que la congregación está muy sucia, pues límpiala tú. Es tiempo de decir, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué puedo servir? Requiere preparación, estar dispuesto a prepararte. Sabes, el conocimiento cuesta, empezar a estudiar cuesta, requiere tiempo, requiere sacrificio. Hay gente que yo veo, a muchos jóvenes dispuestos a hacer todos los sacrificios para su universidad, para su prepa, para sus estudios, pero no quieren venir a esforzarse para Dios. No quieren darlo todo, conocer todo, entregar todo. Requiere esfuerzo. Servir a Dios, quiero serte franco, no es fácil. Requiere compromiso. Requiere que hay veces las cosas no van a salir bien, pero requiere hacerlo porque estás dispuesto a decir, yo quiero servir a Jesús. Y requiere valentía, más cuando todo va mal, más cuando todo está mal, más cuando las cosas se ponen difíciles, cuando todo se sale mal y los hermanos dicen, ¿quién es el responsable? Requiere valentía que tú digas, hey, yo soy el que tiene que estar dispuesto. Entonces, primer tipo de nivel de fe es, ¿qué puede hacer Jesús por mí?
Segundo tipo de nivel de fe es ¿qué puedo hacer yo por Jesús? Me gusta mucho una anécdota que ponen, dice, como hijos de Dios, nos encanta ponernos la corona del rey, pero no nos gusta ponernos la corona de espinas. Y es necesario ponernos las dos para que Dios nos moldee a su manera. Y quiero entrar al último nivel de fe. Vení, el siguiente nivel de fe, o el tercer tipo de nivel de fe, está presentado por Pedro. Me gustaría leérselos, versículo 28 al 29, también del capítulo 14, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tercer tipo de nivel de fe, o tercer tipo de fe. Los 12, quiero que analicemos eso. Los 12 estaban con Jesús. Le habían visto hacer todo. Le habían escuchado hablar, habían visto hacer las mismas cosas, le habían visto hacer las mismas señales. Los 12 ya estaban en la barca del compromiso, pero había que diferenciar un poco más ese nivel. Y es aquí, 12 que le vieron sanar al ciego, quitarle al leproso, dar pie al paralítico, convertir el agua en vino. 12 que le habían visto hacer lo mismo. Y en ese momento, yo no sé, y yo la verdad no creo ser como Pedro, ¿verdad? Estábamos dentro de la barca, ves a la persona, te acabas de asustar, vas con hambre, imagínate, con hambre, con sueño, te dan un susto de ese tipo. Lo menos quizás que yo hubiese pensado es, Señor, quiero que yo ir hacia ti. 12 discípulos que le habían visto hacer lo mismo, solo uno que quiso imitar a su maestro. Tercer tipo de nivel de fe del creyente se llama quiero ser como Jesús. Ya hemos crecido mucho. Ya hemos pasado el ¿qué puede hacer por mí Jesús? Ya hemos pasado el ¿qué puedo hacer yo por Jesús? Y hemos alcanzado un nivel de madurez mucho más grande donde dice quiero ser como mi maestro. Este tipo de nivel de fe no se conforma con dar su comida, no se conforma con servir, no se conforma con estar en el grupo predilecto de la barca. Sabe que la aspiración de todo cristiano es imitar al maestro. Porque esta vida de nivel espiritual requiere ser como Jesús. Me gustaría leerte un pasaje. Efesios, me encanta cómo lo escribe. Efesios capítulo 4, verso 13 dice de la siguiente manera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este tipo de nivel de fe, número uno, tiene unidad de pensamiento con Jesús. Me caía muy mal una persona que me decía esto. Decía, siempre que vayas a pensar algo así, di, ¿qué haría Jesús? Yo me salí del box, te lo comparto, porque tuve un amigo que me dijo, ¿y qué? Cuando le pegas a los otros, dice, le pegas en el nombre de Jesús. Y me hizo sentir tan mal. Y era bueno, créeme, era muy bueno. Pero dijo, ahora me dedico a lo mismo, ahora le doy golpes, pero a los corazones duros que no quieren aceptar a Cristo. Pero tiene unidad de pensamiento. ¿Qué es la unidad de pensamiento? Es decir, ¿qué haría Jesús? Jesús, agarraría el cambio de las tortillas. Jesús le faltaría el respeto a esta persona. Jesús le fallaría de esta manera. ¿Qué haría Jesús? No solo eso, tiene conocimiento del Hijo, dice el pasaje de Efesios, conocimiento del Hijo. Me encanta cómo Pablo escribe en Corintios a fin de conocerle a Él, el poder de su resurrección, ser partícipe de sus padecimientos y ser semejante a Él en su muerte. Yo me pregunto, ¿qué Pablo no le conocía más que tú y que yo? ¿Y sabes cuál era el anhelo de Pablo? Conocerle más.
pasar tiempo con Dios. ¿A poco no has pasado tanto tiempo con amigos que ya ni necesitas hablar con Él para saber qué es lo que te está diciendo? Yo tengo un amigo desde niño que con la simple mirada, yo sé Él lo que me quiere decir. Que conozcas tanto a Dios, que con una simple mirada sepas qué es lo que Dios quiere de ti. Busca la excelencia en todo. A medias nada. Me encanta cuando David le dice, yo no voy a darle nada a mi Señor que no me cueste. Yo te lo voy a pagar. Tú le das a Dios algo que te cuesta. Eso es quiero ser como Jesús. Y es la plenitud de su vida en Cristo, a medida que seamos a su estatura. Qué esperanza para todos los que somos chaparritos, ¿no? Llegar a ser a la medida de Cristo. Y no, mide 1,80, no, mide 2 metros. ¿Y tú cuánto mides? La medida de Cristo en mi vida. Este tipo de nivel de vida espiritual requiere confianza absoluta en Dios. De verdad que me gustaría tener una explicación lógica de por qué estamos pasando todo esto, pero no la sé, pero confío en Dios. Que si ya me tocaba, me tocaba. Y si me voy a quedar aquí, voy a seguir fiel a Él. Requiere valentía, dominio de emociones. La valentía no es que andes ahí pegándole a todos, dominar tus emociones. Requiere que digas, bueno, yo soy bueno para esto, lo voy a hacer, me voy a esforzar, voy a dar todos. Requiere dar más. Me gusta mucho la enseñanza de la Biblia de la milla extra. Requiere que camines esa milla extra. Requiere que pongas un poco de sudor en tu frente. Requiere atrevimiento. Jóvenes que me escuchan, hermanos que me escuchan, ¿a qué no nos estamos atreviendo para dar honra y gloria a Dios? Tercer nivel de fe. Quiero ser como Jesús. Y quiero concluir con esto. Benny, te voy a ser franco. La historia, no sé, a lo mejor les pasa a los hermanos que dan clases, quizás, o solo yo estoy loco, ¿no? Pero cuando uno está arreglando su clase, dices, ya la tengo bien. Y de repente dice algo como que el pasaje o la Biblia como que no quedaba con lo que tú querías que decir. Ni modo, te tienes que acatar a lo que dice la Biblia. Y hubiera estado bien padre que dijera, y los dos caminaron y se fueron caminando en el agua hasta la otra orilla. Pero la verdad es que no es así. Tengo que contar las cosas como son. Y dice la Biblia que Pedro al comenzar a caminar, vio el fuerte viento, vio las olas, sintió miedo y se comenzó a hundir. Y me gusta porque dice que clama y le dice, maestro, me estoy hundiendo. Y Jesús al instante extiende su mano, lo saca, lo vuelve a poner de pie y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con mucho respeto he escuchado muchas personas que dicen, y Pedro tuvo miedo y se comenzó a hundir porque no tenía fe. Y me encanta cómo lo dicen porque yo quisiera que la persona que lo diga siquiera hubiera dado los 2 pasos o 3 que dio Pedro. A ver cómo no siente miedo. Pero mira, trabajar para Dios en ocasiones te va a hacer sentir que te vas a hundir. Pero vale la pena porque al instante Jesús te vuelve a poner de pie. ¿Sabes quién se acuerda de los que estaban en la orilla? Nadie. ¿Sabes quién de los 11 apóstoles que estaban dentro de la barca puede decir que caminó sobre las aguas? Nadie. ¿Sabes quién puede decir que se hundió por imitar a su maestro? Pedro. Hay veces uno tiene preguntas que quisiera hacerle a las personas. Y si Dios me permite, cuando me deje entrar al cielo, sería preguntarle a Pedro, oye Pedro, ¿volverías a caminar sobre las aguas? Y yo no sé, quizás tengo la seguridad de que Pedro me conteste, aunque me vuelva a hundir. En las aguas es donde se prueba el máximo poder de Dios. Si tú quieres experimentar lo mejor de Dios,
no está en la bahía, no está en la barca, está sobre las aguas. Te invito a que cambies tu perspectiva y que empieces a decir, aquí estoy, Dios, ¿qué puedo hacer por ti? Y que llegues a esa comprensión que digas, quiero ser como Jesús. Es tiempo, la iglesia, de brillar. Me gustaba mucho esto que nos decían. ¿Tú crees que el mundo es oscuro? ¿Que hay mucha oscuridad en el mundo? Yo creo que sí, pero eso solo significa una cosa. Si la oscuridad es densa, es porque la luz no está brillando y la luz somos nosotros. Es tiempo de prender la lámpara, de salir a las aguas, de decirle a todo el mundo, aquí estoy, soy un digno, fiel y siervo, seguidor de Jesús. Que Dios les bendiga, jóvenes, muchas gracias. No sé si me pase de tiempo. Y bueno, esto es todo por mi parte y muchas gracias por esta invitación.